Imaynayan kachkankichik, wayqi panaykuna, runasimita yachachikusun, yachay runasimita manan sasachu. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al curso de Quechua. En nuestra lección vamos a aprender el quechua ayacuchano y el tema que vamos a aprender el día de hoy en nuestra clase de quechua es los colores. Nuestro tema del día de hoy es Llimpikuna. Repitan conmigo, Llimpikuna, que significa los colores. Los colores. Muy bien. El idioma que vamos a aprender el día de hoy es el runasimi, el quechua, el idioma de los incas. Muy bien chicos, empecemos. Nuestro primer subtítulo quiere decir vocabulario nuevo. Repitan conmigo. Mozo, simikuna. Mozo, simikuna. Empecemos entonces con los colores en quechua. Nuestro primer color es el color rojo. Muy bien. Entonces, el color rojo en quechua se dice puca. Puca. Muy bien. Puca. Entonces tenemos una manzana roja de color puca. Muy bien, chicos. Vamos con nuestro siguiente color, que sería el color azul. El color azul, tenemos un pescado de color azul, y azul en quechua se dice ancas. 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 Siguiente imagen, tenemos una naranja de color anaranjado. ¿Cómo se dice anaranjado en quechua? Se dice kelmo. Repitan conmigo. Kelmo. Kelmo. Muy bien. Siguiente imagen, tenemos un yoyo de color. ¿De qué color es el yoyo? Yoyo es de color violeta. Muy bien. Violeta en quechua se dice cuye. 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 Muy bien. Siguiente imagen, tenemos a un cerdo de color rosado. ¿Cómo se dice rosado en quechua? Rosado en quechua se dice janya. Janya puca. ¿Repitan conmigo? Janya puca. Muy bien. Ajinmi. Vamos a aprender nuestro siguiente color, que sería el color verde, y tenemos una rana de color verde. ¿Cómo se dice verde en quechua? Verde en quechua se dice homer. Homer. Repitan conmigo. Homer. Muy bien. Siguiente color que tenemos es el color marrón. Tenemos a un búho de color marrón. ¿Cómo se dice marrón en quechua? Se dice paro. Paro. Muy bien. Siguiente imagen, tenemos una jirafa de color amarillo. ¿Cómo se dice amarillo en quechua? Se dice heyu. Heyu. Muy bien. Siguiente color, tenemos el color negro. Negro en quechua se dice llana. Llana. Y aquí tenemos un oso de color llana. Siguiente, tenemos el color blanco, que en quechua se dice yurak. 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 Muy bien, chicos. Vamos a repasar. Repitan conmigo. Puca, ancas, Helmo, Cuyi, Jamyapuca,
Homer, Paru, Heyu, Yana, Yurak. Muy bien, chicos. Vamos a aprender entonces a identificar qué colores tenemos. Muy bien, vamos a hablar sobre los colores usando los pronombres demostrativos este y esta. Muy bien, nuestro segundo subtítulo es Rimakui. Rimakui, que quiere decir conversación, diálogo. Tenemos la pregunta que dice Iman Jimpita Kaeja. Repitan conmigo, Iman Jimpita Kaeja, que quiere decir ¿qué color es esto? ¿Qué color es esto? La respuesta sería Kaeja, Kaeja, Heyo, Kaeja, Heyo, que significa esto es amarillo. Entonces, cuando hablamos de colores que están cerca de nosotros, usamos la palabra Kaeja. Muy bien, Kaeja. Ahora vamos a ver otro ejemplo con otro pronombre demostrativo, que sería el pronombre demostrativo chai, que significa eso. Usamos el chai, que significa eso o esa, para hablar de colores que están lejos de nosotros. Muy bien, muy bien. Pregunta, repitan conmigo, Jepai Tarimaichik, Iman Limpita Chaiha, que significa ¿qué color es eso? ¿Qué color es eso? ¿Qué color es eso? La respuesta en quechua sería Chaiha, Chaiha, Homer. Chaiha, Homer, que significa eso es verde. Eso es verde. Muy bien, repasamos entonces. Iman Yimpita Kaeja significa ¿qué color es esto? Esto. Este color está cerca de nosotros, por eso decimos esto. Decimos en quechua Kaeja. Muy bien. La respuesta sería Kaeja Heyo, que quiere decir esto es amarillo. Esto es amarillo. Y la pregunta, Iman Limpita Chaiha, significa ¿qué color es eso? ¿Qué color es eso? Y la respuesta sería Chaiha Homer. Chaiha Homer, que quiere decir eso es verde. Muy bien, chicos. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer para que aprendan el idioma runasimi, el idioma quechua, es repasar todos los colores en quechua, todos los colores básicos en el idioma quechua que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien. Y también tienen que aprender la pregunta acerca de los colores cuando se encuentran cerca de nosotros, y también la pregunta acerca de los colores que se encuentran lejos de nosotros. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Cacho. Tu Pananchiscama.